La niña de 6 años se arrodilló en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras sus manos temblorosas lavaban los pies de su madrastra, mientras la mujer la regañaba sin piedad. En ese mismo instante, la puerta se abrió de golpe, y el padre millonario quedó paralizado de horror al ver la escena frente a sus ojos. Antes de comenzar con la historia, deja un comentario aquí abajo y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Sigamos juntos estas historias que conmueven el corazón, esos relatos entrañables que deseo compartir contigo. Ahora, empecemos la historia. La amplia sala de la hacienda Los Encinos estaba sumida en un silencio pesado. La lámpara de araña lanzaba una luz dorada y suave, que se reflejaba en el piso de mármol pulido, pero en aquel lugar no había calidez. En medio de ese espacio, una niña con manos temblorosas luchaba por frotar los pies colocados descuidadamente frente a ella. Era Mariana Álvarez, de 6 años, con grandes ojos color avellana, piel clara y sonrojada, y un cabello castaño siempre enredado que parecía nunca estar bien cepillado. La gente solía sonreír al verla, porque incluso en su cansancio su rostro aún irradiaba inocencia y una dulzura que partía el alma. Pero detrás de esos ojos se escondía una tristeza profunda, la tristeza de una niña que había perdido a su madre demasiado pronto. La madre de Mariana, Sofía Álvarez, había fallecido cuando ella tenía apenas 3 años. Un cruel cáncer de páncreas se llevó a la mujer bondadosa, dejando un vacío imposible de llenar. Para Mariana, los recuerdos de su madre eran solo fragmentos: el dulce aroma en su cabello, las manos cálidas que la consolaban cuando lloraba. Desde aquel día, Mariana vivía con su padre, Alejandro Álvarez, un empresario reconocido en la industria automotriz. Él había fundado Automotriz Álvarez, un imperio de fabricación de autos con decenas de miles de trabajadores. Alejandro amaba a su hija, pero el peso de su trabajo y el dolor de perder a su esposa lo empujaron a enterrarse en la compañía, creyendo que darle a Mariana comodidades materiales era suficiente. 6 meses atrás, Alejandro se había vuelto a casar. La mujer era Renata Montes, de 34 años, hermosa, encantadora y de modales impecables en sociedad. Se conocieron en una cena organizada, y bajo la mirada esperanzada de amigos cercanos, Alejandro pensó que tal vez esa era la oportunidad de que Mariana tuviera de nuevo una familia. Al inicio, Renata fue dulce y tierna, acunando a la niña en sus brazos como si fuera su propia hija y susurrándole: «De ahora en adelante tienes una madre». Mariana le creyó. Su joven corazón se aferró con desesperación al cariño que tanto había anhelado. Pero aquella ternura solo existía cuando Alejandro estaba presente. En cuanto él salía por la puerta, la dulzura de Renata desaparecía como si nunca hubiera existido, revelando a alguien completamente diferente, dura y cruel con la pequeña. Ahora, frente a Mariana, Renata se recostaba en el sofá de cuero. Un vestido de seda roja ceñía su cuerpo. Sus pies descansaban en un recipiente lleno de arcilla húmeda. En su mano sostenía una copa de vino tinto. Sus ojos recorrían a la niña con desprecio. Una leve sonrisa se curvó en sus labios, pero su voz fue fría y cortante. «Apúrate. ¿Por qué eres tan lenta? ¿Quieres que me quede esperando toda la noche?» Mariana se sobresaltó. Sus manos mojadas temblaban. Su voz era tan baja que casi solo se la decía a sí misma. «Mis manos están muy cansadas. Por favor, mamá, déjame descansar un poco». Renata azotó la copa contra la mesa de vidrio. El estruendo resonó por toda la sala. Sus ojos se encendieron con furia. «Mírate, tan joven y ya quejándote. ¿Crees que eres una princesa? No imagines que por ser hija de Alejandro Álvarez voy a consentirte. No soporto más esa cara llena de lágrimas». Aterrada, Mariana bajó la cabeza. Sus manitas frotaron más rápido, casi rompiendo el trapo. Las lágrimas cayeron de sus mejillas, se mezclaron con la arcilla y se extendieron por la tela blanca. «Lo siento, voy más rápido». Renata soltó una risa amarga, su voz impregnada de burla. «Así es, pide perdón. Una niña como tú solo debe saber obedecer».
Llorar no hará que nadie te tenga lástima, sobre todo cuando tu padre no está en casa. Detente ahora mismo, o te haré quedarte de rodillas aquí toda la noche. De pronto, la gran puerta se abrió de golpe. El sonido de los zapatos de piel retumbó con firmeza en el piso de madera. Un hombre alto entró. Era Alejandro Álvarez. Vestía un traje gris. Sus hombros todavía tenían polvo del taller de la fábrica. Su rostro, generalmente serio, se congeló en una expresión de asombro. Frente a él se desplegaba una escena imposible de creer. Su hija, la pequeña Mariana, arrodillada en el suelo con las manos sucias de barro y el rostro cubierto de lágrimas, lavando los pies de su esposa. Alejandro quedó rígido. Su garganta se cerró y su voz salió ronca. «Renata, ¿qué es esto?». Mariana levantó la mirada. Sus ojos llorosos brillaban. Quiso correr hacia su padre, pero su pequeño cuerpo parecía encadenado por el miedo. Sus labios temblaron, pero no salió palabra alguna. Alejandro avanzó con paso firme. Sus ojos ardían de furia. «¿Qué le has hecho hacer?». Renata vaciló por un momento, pero en cuestión de segundos ya había cambiado de expresión. Su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas como si fueran a caer. «Te malinterpretaste. Yo no la obligué. Antes estaba limpiando sola, me cansé y me senté a descansar». La niña se acercó y dijo que quería ayudarme, que quería lavarme los pies para que yo no me cansara. Incluso le dije que no, pero insistió una y otra vez. Pensé que de verdad me quería, así que lo permití. Nunca imaginé que llegarías justo en este momento y lo vieras de la manera equivocada. Se llevó una mano al pecho, como si estuviera profundamente herida. «Alejandro, yo solo quiero enseñarle a amar, a cuidar de los demás. ¿Por qué pensarías que la estoy maltratando?». Mariana temblaba en los brazos de su padre, sus labios apretados, los ojos brillando de lágrimas. No se atrevía a protestar, el miedo le cerraba la garganta. Alejandro sostuvo a su hija entre sus brazos. Su frágil cuerpecito se apretaba contra su pecho, temblando con cada respiro. Podía sentir claramente el agotamiento, el olor a sudor mezclado con tierra húmeda que se le pegaba. Sus brazos se cerraron con más fuerza alrededor de ella, como si pudiera protegerla de todas las heridas del mundo. Levantó los ojos y miró a Renata con una expresión fría y sospechosa. Sin decir una palabra más, Alejandro cargó a su hija y subió directamente las escaleras, dejando atrás un pesado silencio. Renata quedó inmóvil. Sus ojos destellaron fugazmente con odio antes de ocultarlo detrás de una sonrisa forzada. Esa noche, la pequeña luz en la habitación de Mariana permanecía encendida. La niña estaba hecha un ovillo en su cama, abrazando con fuerza a un viejo oso de peluche marrón, el regalo que su madre le había dado en su segundo cumpleaños. La tela del oso estaba gastada, pero para Mariana era el único lugar que todavía conservaba el calor de su madre. Le susurró al oído del peluche, con la voz entrecortada y rota, como si temiera que alguien pudiera escucharla: «Papá, solo quiero que mamá de verdad me quiera». Su susurro solitario resonó en la amplia habitación, dejando un vacío aplastante. Marcaba el inicio de un nuevo camino para padre e hija, un camino cubierto de sombras. Alejandro Álvarez cerró la puerta de la habitación de su hija y permaneció un largo rato en el pasillo. El tic-tac del reloj de péndulo resonaba con golpes pesados. En su mente todavía veía a Mariana arrodillada en el piso, sus pequeñas manos manchadas de tierra, sus ojos temblorosos suplicando ayuda. La había llevado a la cama, dejó la lámpara encendida en penumbra y se alejó, pero cada paso se sentía como pisar piedras. No podía comprender lo que acababa de suceder en su propia familia, ni por qué su hija estaba tan aterrorizada. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa parecía preparado para ocultarlo todo. La mesa del comedor estaba cubierta con un mantel blanco. Los platos brillaban. Sobre la mesa había pollo asado, crema de sopa, pan de ajo, todos los platillos que le gustaban a Alejandro. Renata apareció con un vestido azul claro, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa apacible. Parecía una persona completamente distinta a la del día anterior.
Cuando Alejandro y Mariana bajaron las escaleras, Renata los saludó cálidamente. «Amor, siéntate. Preparé un desayuno especial para toda la familia. Mariana, dulce niña, come mucho hoy. Eso hará tan feliz a mamá». Colocó un trozo dorado de pollo en el plato de la niña, su voz dulce como la miel. Alejandro se sentó a la mesa, su expresión se suavizó un poco ante ese gesto de cuidado. Mariana permaneció en silencio. Se acurrucó en su silla, su mano temblaba mientras sostenía la cuchara. Su pequeño pie se movía inquieto bajo la silla como si intentara escapar de una mirada. Debajo de la mesa, Renata estiró discretamente el pie y le dio una fuerte patada en la espinilla. Mariana se estremeció. La cuchara se le resbaló de la mano y cayó con estrépito al suelo. Su rostro palideció, se inclinó rápidamente para recogerla y susurró: «Yo lo siento». Alejandro frunció el ceño, mirando a su hija con desconcierto. Antes de que pudiera preguntar, Renata intervino suavemente, posando una mano ligera en el hombro de la niña, con una voz increíblemente dulce. «No pasa nada, mi amor. Solo sé más cuidadosa la próxima vez». Pero en su mirada de reojo brilló una frialdad punzante, lo que hizo que Mariana temblara y bajara la cabeza. Alejandro percibió la tensión de su hija, pero al mirar a su esposa, lo único que veía era una sonrisa tierna y una gracia tan pulida que no encontraba motivo para reprocharle nada. Durante la comida, Renata dejó la cuchara a un lado y habló animada. «Amor, quiero decirte algo. Mi madre, doña Graciela, se quedará con nosotros un tiempo. Me temo que no puedo con todo sola. Atender la casa, cuidar de Mariana y además querer tener tiempo contigo también». La puerta se abrió y una mujer entró. Doña Graciela, la madre de Renata, tenía unos 56 años, su cabello teñido de negro recogido con cuidado, el rostro cargado de maquillaje pero aún marcado por las arrugas. Caminaba con paso medido, sus ojos recorrieron la habitación antes de detenerse en Mariana. Doña Graciela esbozó una sonrisa delgada. Su aguda voz cortó el aire. «Esta niña se ve tan frágil, dudo que sirva para algo». Mariana se sobresaltó, sus manos apretaron con fuerza la cuchara. Bajó la cabeza, sus hombros se encogieron como si deseara desaparecer de la mirada de aquella mujer. El ceño de Alejandro se frunció, estaba a punto de responder. Pero Renata rápidamente soltó una risa ligera, entrelazando su brazo con el de él con un tono empapado de dulzura. «Así habla mi madre. En realidad se preocupa por Mariana, pero es demasiado directa». Alejandro no dijo nada. Alejandro tomó un pedazo de pollo y lo colocó en el plato de su hija. Su voz fue suave. «Come, Mariana». La niña asintió levemente, sirviéndose un poco de arroz, pero durante toda la comida apenas logró terminar medio plato. De vez en cuando miraba a su padre, sus ojos suplicaban en silencio ayuda, solo para bajar la vista de inmediato en cuanto la mirada de Renata se posaba sobre ella. Alejandro lo notó, pero se tranquilizó a sí mismo pensando que quizá la niña solo necesitaba tiempo para adaptarse. Ya estaba absorbido por el proyecto más grande de la compañía, la nueva línea de autos eléctricos que el mercado esperaba con ansias. Durante años, Automotriz Álvarez había sobrevivido con sedanes y camionetas tradicionales. Y ahora él tenía que guiar la marca hacia una nueva era. Se dijo a sí mismo: «Mientras tenga una madre que la cuide, yo puedo concentrarme en mi trabajo». El desayuno terminó en un silencio extraño. Renata y doña Graciela conversaron con Alejandro sobre redecorar la sala y las fiestas que planeaban. Alejandro escuchaba, asintiendo distraído, pero sus pensamientos seguían desviándose hacia Mariana. La niña permanecía callada, su plato casi intacto. Esa tarde, Alejandro estaba en la oficina de la empresa. Firmó una pila de documentos y habló con el ingeniero jefe sobre las pruebas de la nueva batería para la línea de autos eléctricos. Pero de vez en cuando, la imagen de su hija retraída en el desayuno volvía a su mente. De repente se preguntó: ¿estoy pasando algo por alto? Luego lo desechó. No, Renata cuidará de ella. Es atenta, considerada.
solo necesita tiempo. Mientras tanto, en la hacienda Los Encinos, a Mariana la habían puesto a limpiar junto a doña Graciela. La mujer mayor estaba de brazos cruzados, su tono era áspero y regañón. No se te ocurra volver a tirar nada. No quiero ver ni una sola toalla manchada. Una niña torpe nunca será querida por nadie. Mariana bajó la cabeza. Sí, señora. Doña Graciela soltó un resoplido frío y se alejó, dejando que la niña continuara limpiando, cada movimiento cuidadoso pero pesado. Cayó la noche y la hacienda se volvió silenciosa. Alejandro regresó tarde, agotado después de una larga reunión. Al caminar por el pasillo del segundo piso, una luz se filtraba por la rendija de la puerta del cuarto de Mariana. Se detuvo, apoyando la mano en el picaporte. Desde adentro, escuchó claramente sollozos apagados, como si Mariana intentara contenerlos para que no escaparan en la oscuridad. El pecho se le apretó. Su mano se aferró al picaporte, pero no abrió. En su mente, dos voces se enfrentaban. Una le urgía: entra, abrázala, pregúntale si está bien. La otra pesaba más. Solo está siendo caprichosa, todo estará bien. Mañana te espera una montaña de trabajo en la oficina. Al final, Alejandro soltó el picaporte. Se quedó inmóvil unos segundos y luego se alejó. Detrás de la puerta, los sollozos ahogados continuaban, pequeños pero clavándose en el corazón de un padre como un cuchillo, presagiando los días oscuros que se acercaban. Alejandro volvió a su despacho tras ignorar los sollozos de Mariana. Se sentó en silencio en su sillón de cuero giratorio, sus manos grandes presionando contra las sienes. Los papeles de la empresa estaban esparcidos sobre el escritorio. El diseño del nuevo modelo eléctrico seguía abierto, pero no podía leer ni una palabra. La imagen de su hija encogida en su cuarto, ahogando sus llantos, seguía golpeándole la mente. Alejandro cerró los ojos, pero la escena solo se hacía más nítida. Una parte de él quería regresar de inmediato al cuarto, abrazar a Mariana y preguntarle todo. Pero otra voz le susurraba que quizá no era tan grave, que tal vez estaba exagerando. Ese conflicto interno lo atrapó toda la noche, dejándolo dar vueltas en la cama hasta que al fin se quedó dormido inquieto. A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano de la hacienda Los Encinos rumbo a la empresa. Le dijo a Renata que cuidara de Mariana y luego se apresuró hacia su auto. Como siempre, creyó estar haciendo lo correcto, concentrándose en el trabajo para que su familia tuviera un futuro seguro. Pero en cuanto Alejandro desapareció de la vista, la atmósfera dentro de la casa cambió al instante. Renata se sentó en la sala con una taza de café en la mano, los ojos pegados a una revista de moda. Su voz sonó fría y vacía. «Mariana, baja ahora mismo. Rápido». La niña bajó corriendo, con el cabello aún despeinado después de una noche inquieta. Susurró suavemente: «Sí, ya estoy aquí». Renata la miró de reojo. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa burlona. «Hoy el piso tiene que brillar. Ni una sola mancha. Toma el trapeador y empieza de inmediato». Doña Graciela salió de la cocina, una mano en la cadera, su voz dura y cortante. «Ya la oíste. Ponte a trabajar. Deja de quedarte parada como estatua». Mariana asintió, aferrando el trapeador que era casi más grande que su pequeño cuerpo. Lo arrastró por el suelo. Sus hombros temblaban bajo el peso. Renata se recargó en el sofá, mirándola con desprecio, y dijo: «Ser una niña rica no significa que puedas estar sentada sin hacer nada. En esta casa, todos trabajan. ¿Entendido?». Mariana murmuró: «Sí, señora». Sus pequeñas manos se humedecieron con el agua. Sus pies resbalaban sobre las baldosas relucientes. Cuando se giró demasiado rápido, perdió el equilibrio y cayó con fuerza al suelo. Un golpe sordo resonó, seguido de un débil gemido de dolor. Su brazo se raspó contra el borde de una silla de madera, dejando un arañazo sangrante. Mariana hizo una mueca, luchando por contener las lágrimas. Doña Graciela lo vio y soltó una risa estridente.
completamente inútil. Ni siquiera puede limpiar un piso como se debe. Renata levantó el mentón, con los brazos cruzados, y ordenó: «Levántate, aquí no hay lugar para llorar. Sigue limpiando». Mariana se mordió el labio, volvió a tomar el trapeador, los ojos llenos de lágrimas, pero continuó. Esa tarde, Alejandro llevó a su hija a la escuela. Cuando tomó su pequeña mano, se quedó paralizado. Marcas rojas rodeaban la muñeca de Mariana, y un rasguño fresco la atravesaba. Alejandro se detuvo, girando suavemente la mano de la niña. «Mariana, ¿qué te pasó en la mano?». Sobresaltada, Mariana la retiró de inmediato, con los ojos húmedos, evitando mirarlo. Yo solo me caí». Alejandro frunció el ceño. Una inquietud le oprimió el pecho. Su voz se suavizó. «Dime la verdad, mi cielo. ¿Alguien te hizo daño?». Mariana negó con la cabeza, los labios temblando como si tuviera miedo. «No, nadie. Solo me caí». En ese momento, Renata salió de la casa. Sonrió dulcemente, deslizando su brazo sobre el hombro de su esposo. «Te preocupas demasiado. Es inquieta. Los niños se caen cuando juegan. Eso le pasa a todos». Alejandro miró a su esposa, luego a su hija. Mariana iba acurrucada en el asiento trasero, abrazando con fuerza su mochila contra el pecho. Sus ojos permanecían fijos en la ventana, evitando cualquier mirada. Él guardó silencio durante todo el trayecto a la escuela, con el corazón pesado. Esa noche, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, Mariana se sentó sola en su cama. A su lado estaba un osito de peluche marrón, desgastado por los años de cariño. Sacó de su cajón un pequeño trozo de papel y garabateó con letra desigual: «Papá, tengo miedo de mamá». Mariana dobló el papel con cuidado, lo escondió dentro del vientre del osito y lo abrazó con fuerza. Susurró tan bajito que solo ella podía oírse: «Eres mi único amigo. Nunca le digas a nadie este secreto». En el pasillo, doña Graciela pasó y escuchó el leve crujir del papel. Espió por la rendija de la puerta, vio a Mariana aferrada al oso y se burló con una mueca de desprecio. Esta niña, siempre fingiendo ser una víctima, se alejó, dejando la pequeña habitación cargada de penumbra. A la noche siguiente, justo afuera de la reja de la hacienda Los Encinos, una figura familiar se quedó de pie en silencio. Era la señora Dolores, la antigua empleada doméstica. Tendría unos 50 años, el cabello negro entrecano recogido hacia atrás, el rostro curtido por el sol pero bondadoso. La señora Dolores había cuidado a Mariana desde que era una niña pequeña, pero desde que Renata se mudó, había sido despedida con la excusa de que la familia necesitaba privacidad. Las lágrimas nublaban sus ojos mientras miraba hacia el patio, viendo a Mariana inclinada, limpiando cada silla de madera con sus diminutas manos. La niña se movía lentamente, agotada, demasiado asustada para levantar la cabeza. La señora Dolores apretó los puños, murmurando entrecortada por la angustia: ¿Es que él no ve nada? Esa pequeña está siendo atormentada todos los días. Se quedó unos minutos más, luego se dio la vuelta y se alejó en silencio, su silueta perdiéndose en el crepúsculo. Dentro de la hacienda, las carcajadas ásperas de Renata y doña Graciela resonaban, ahogando los silenciosos lamentos de un corazón infantil que nadie parecía escuchar. Después de que la señora Dolores se marchara discretamente por la puerta de la hacienda, en la sala de estar, Renata y doña Graciela seguían conversando. Sus risas estridentes se mezclaban, apagando la calma de afuera. Renata hojeaba una revista de belleza. Sus ojos se iluminaron al encontrar un artículo sobre los beneficios de la miel fresca para el cuidado de la piel. «Mira, observa esto». Doña Graciela inclinó el mentón hacia la revista. «Dicen que la miel es más valiosa que el oro. ¿Y cuánto puede durar la belleza de la piel? Solo se conserva si una se cuida». Renata asintió, los labios curvados en una sonrisa calculadora. En el jardín trasero hay un panal enorme. Así no necesitamos comprar nada. Tendremos miel fresca.
¿Verdad, mamá? Mañana tendremos mascarillas naturales. Doña Graciela entrecerró los ojos y se encogió de hombros. ¿Piensas trepar tú misma? Esas abejas no son nada amigables. Renata soltó una risita, desviando la mirada hacia la escalera por donde Mariana solía bajar. No, la niña lo hará. Tiene que ser útil. He pensado que obligarla a recoger la miel nos ahorra el trabajo y le enseña a obedecer. Esa tarde, el sol caía inclinado y la sombra del arce se alargaba sobre el patio trasero. Mariana fue arrastrada afuera. Sus piernitas temblaban mientras miraba el enorme panal colgando en lo alto. El zumbido de las abejas la rodeaba, recorriéndole la espalda con escalofríos. Renata se cruzó de brazos al lado de doña Graciela. Su voz sonó como una orden. «Sube, ahora». Mariana negó con fuerza con la cabeza, abrazándose los brazos contra el pecho. «Tengo miedo de las abejas. No puedo hacerlo». El rostro de Renata Montes se oscureció, dio un paso más cerca y gritó: «Tienes que hacerlo. ¿O quieres que llame a mi madre para que te dé una lección?». Los ojos de doña Graciela Montes brillaron con diversión, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Mariana Álvarez tembló violentamente, sus labios se pusieron pálidos. Ella sabía que ser castigada por la señora significaba regaños duros, tal vez incluso quedarse sin cenar. Tragándose las lágrimas, caminó lentamente hacia el tronco del árbol. Su pequeña mano se apoyó contra la corteza áspera mientras intentaba trepar. Renata la apuró, su tono frío como el hielo. «Apúrate, deja de fingir que eres débil». Mariana mordió fuerte su labio, sus manos aferradas a la corteza. Subió, su pequeño cuerpo sacudido por el miedo. Cuando alcanzó la rama baja, luchó por mantener el equilibrio. Su corazón latía con fuerza, su visión se nublaba al ver la colmena balanceándose con la brisa. «Tómala». La voz de Renata resonó. La mano temblorosa de Mariana tocó la rama, moviendo sin querer la colmena. En un instante, el zumbido se volvió feroz. Las abejas se estallaron de la colmena como una nube negra, arremolinándose directo contra su pequeño cuerpo. «¡Ah!», gritó Mariana. Sus manos resbalaron, su frágil cuerpo se tambaleó y cayó. Las picaduras atravesaron su piel una tras otra, ardientes y punzantes. Se estrelló contra el pasto. Renata y doña Graciela retrocedieron, sus rostros fingiendo pánico. Doña Graciela murmuró: «Dios mío», de verdad se cayó. Renata se inclinó hacia adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, el chirrido de frenos resonó afuera de la reja. Alejandro Álvarez acababa de llegar a casa. Sus ojos se congelaron ante la escena. Su hija yacía inmóvil en el pasto, su rostro hinchado, su cuerpo cubierto de picaduras de abeja. «Mariana», rugió Alejandro, su corazón casi deteniéndose. Corrió hacia ella, levantándola en sus brazos. La respiración de Mariana era débil, sus ojos cerrados con fuerza. «Quítate de mi camino», gruñó a Renata, quien balbuceaba excusas. Luego corrió directo a su coche. El vehículo se alejó a toda velocidad, dejando a doña Graciela y Renata paralizadas de shock. En el Hospital de la Esperanza, las luces de emergencia resplandecieron. Alejandro cargó a Mariana adentro, su voz ronca de desesperación. «Sálvenla, por favor». La doctora Verónica Castillo, una mujer robusta de unos 40 años, se apresuró hacia él. Era una pediatra reconocida, respetada por su dedicación tras años de servicio en el hospital. Verónica hizo señas a las enfermeras: «Preparen el antihistamínico, inicien líquidos intravenosos de inmediato, revisión completa del cuerpo de la niña». A Alejandro lo empujaron fuera de la sala de emergencias, su corazón apretado como en un torno. Caminaba de un lado a otro en el pasillo, sus manos temblaban en puños cerrados. Después de un rato, Verónica salió, su expresión grave. «La niña sufrió múltiples picaduras de abeja, pero hemos controlado la reacción. Sin embargo, hay otro problema». Alejandro se lanzó hacia adelante, su voz urgente. «¿Qué problema? Dígamelo». Verónica suspiró.
La niña está levemente desnutrida. También encontré muchas heridas antiguas, rasguños que ya sanaron pero dejaron cicatrices. Y hay señales psicológicas que sugieren que podría estar sufriendo angustia emocional. ¿Usted estaba al tanto de esto? Alejandro quedó en silencio. Se tambaleó, aferrándose a la pared para no colapsar. Todo su cuerpo temblaba, su mente en blanco. En ese momento llegó Renata, corriendo y fingiendo estallar en llanto. ¿Crees que soy tan cruel? La niña fue traviesa. Ella sola se subió al árbol. Yo también estaba destrozada. Alejandro se giró de golpe, sus ojos encendidos de furia. ¿Aún te atreves a hablar? Respóndeme esto. ¿Cómo permitiste que mi hija viviera de una manera que su cuerpo esté cubierto de cicatrices? Renata fingió temblar, cubriendo su rostro con las manos. Has malinterpretado. Yo solo quería enseñarle a ser fuerte. Nunca pensé. Alejandro se negó a escuchar. La apartó bruscamente y entró a la habitación del hospital. Mariana yacía en la cama, su rostro hinchado por las picaduras, sus labios pálidos. Él se sentó aferrando su diminuta mano, sintiendo el frío de sus dedos. Su voz se quebró en un susurro tembloroso. Hija mía, ¿cómo pude dejarte sufrir tanto? En la sala blanca y estéril, el pitido constante del monitor llenaba el silencio, pero la mente de Alejandro era un torbellino. Por primera vez, se sintió como el mayor fracaso del mundo, un padre que no había protegido a su única hija. En la habitación, Alejandro permanecía inmóvil junto a la cama de su hija. Mariana estaba inconsciente, su rostro hinchado, sus labios amoratados por las picaduras. Él apretaba su pequeña mano, sus ojos profundos desbordados de lágrimas. Todos esos años, se había considerado fuerte, un empresario que había superado incontables crisis en la industria automotriz. Pero ahora, frente a su hija tendida sin fuerzas, Alejandro se veía solo como un padre fracasado. La luz de la mañana se filtró lentamente por la ventana, tiñendo la sala del hospital con un tono dorado. De pronto, un suave golpe sonó en la puerta. Alejandro levantó sus ojos cansados. La puerta se abrió y una mujer entró. Llevaba un abrigo beige gastado, su figura frágil, el cabello oscuro con mechones grises recogido con cuidado. Sus ojos reflejaban preocupación y una tristeza indescriptible. Alejandro se quedó helado. ¿Dolores? Era la señora Dolores Vargas, la antigua ama de llaves que había cuidado a Mariana desde que era niña. Renata la había despedido no hacía mucho, alegando que la familia necesitaba privacidad. Dolores permaneció en silencio, sus manos se entrelazaban nerviosas. Tomó aire profundamente y habló, con la voz temblorosa pero firme. Perdón por molestarlo, señor, pero ya no puedo quedarme callada. Sé que Mariana está aquí porque alguien me lo dijo. Una amiga enfermera de este hospital me llamó, diciendo que su pequeña había ingresado después de haber sido picada por abejas. En el momento en que escuché el nombre de Mariana, no pude quedarme tranquila. Vi demasiadas cosas antes de que me despidieran. La niña no era desobediente como ella decía. Estaba siendo maltratada. Alejandro quedó atónito. Su corazón se apretó con dolor. Su voz salió ronca. Dímelo con claridad, Dolores. Quiero escucharlo todo. Dolores dio un paso más cerca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las vi obligándola a hacer los quehaceres como si fuera una sirvienta, restregando pisos, lavando toallas, cargando cubetas pesadas de agua. Apenas tiene 6 años, con esas manitas tan pequeñas, y aún así tenía que arrodillarse y limpiar cada rincón de la casa. Si era lenta, la regañaban con dureza. Un día incluso la vi recibir una patada solo por dejar caer una cuchara. Intenté intervenir, pero Renata se enfureció, me dijo que estaba metiéndome en asuntos familiares y me echó. Usted sabe la excusa que dieron, la familia necesita privacidad. En verdad, solo querían que me fuera, para que nadie fuera testigo de esas cosas terribles. Alejandro se quedó sin palabras. Fragmentos de recuerdos le volvieron como una tormenta. Los ojos asustados de Mariana, los arañazos rojos en sus brazos,
Las veces que susurró me caí, todo encajaba ahora en una imagen espantosa. Se llevó las manos a la cabeza, temblando. Dios mío, qué ciego he estado. Dolores se llevó una mano al pecho, su voz se quebró. Señor, Mariana siempre ha sido una niña buena. Nunca se atrevió a contestar, solo aguantaba. Tenía miedo de entristecerlo, miedo de decepcionarlo, así que guardaba silencio. Pero usted es su única esperanza. Por favor, no permita que sufra un día más. Alejandro miró a su hija inconsciente, luego volvió la vista hacia Dolores. En sus ojos se encendió una determinación férrea. Su voz bajó en un murmullo grave. Quédese tranquila. No dejaré que nadie dañe a mi hija ni un segundo más. Al día siguiente, Alejandro decidió regresar temprano a casa. No dio aviso ni llevó consigo a su chofer. Su corazón ardía como fuego. Cada paso en los pasillos de la empresa era una pisada pesada hacia la verdad. Durante la reunión, no pudo registrar una sola palabra de los ingenieros. La imagen de Mariana siendo atormentada, como Dolores la había descrito, se repetía sin cesar en su mente. Al caer la tarde, su auto se detuvo frente a los portones de la hacienda Los Encinos. Alejandro apagó el motor, empujó la puerta con fuerza, sus hombros tensos a punto de estallar. Abrió el portón y entró decidido. Desde la entrada, gritos airados retumbaban, resonando en toda la casa. De rodillas, limpia bien. ¿Crees que eres alguna princesa en esta casa? Alejandro corrió hacia adelante. La escena frente a sus ojos casi lo enloqueció. Mariana estaba de rodillas. Sus manitas apretaban un trapo, sus ojos enrojecidos, sus labios temblorosos. Renata estaba de pie con los brazos cruzados, regañándola sin parar. A su lado, doña Graciela permanecía con las manos en la cintura, señalando como una carcelera. En un instante, Alejandro ya no pudo contenerse. Su rugido sacudió las paredes como un trueno. ¡Basta! Toda la sala se estremeció. Renata dio un salto de miedo. Doña Graciela se quedó paralizada. Mariana levantó la vista. Sus ojos llenos de lágrimas brillaron al ver a su padre, y rompió en un llanto incontenible, dejando caer el trapo de sus manos. Alejandro avanzó con pasos firmes. Su mirada ardía. Señaló directo hacia la puerta. Su voz salió como un gruñido. «Fuera de mi casa, ahora mismo». El rostro de Renata palideció. Se lanzó hacia adelante, cayendo a sus pies, sollozando. «Amor, por favor no hagas esto. Solo quise enseñarle respeto a tu hija, que fuera obediente. Me malinterpretas. Todo lo que hice fue por Mariana». Alejandro la apartó de un empujón. Su voz era fría como el hielo. «Cállate. Te confié demasiado tiempo. Mi niña terminó en el hospital, cubierta de heridas, y te atreves a decir que fue por su propio bien. No permitiré que tú ni tu madre lastimen a mi hija ni un segundo más. Las dos, fuera». Doña Graciela abrió la boca para protestar, pero la mirada incandescente de Alejandro le obligó a tragarse las palabras. Él cargó a Mariana en sus brazos, la sostuvo con fuerza y se alejó sin volver la vista atrás. El personal de la hacienda reunió en silencio las maletas de Renata y doña Graciela y las colocó fuera del portón. Las dos mujeres fueron expulsadas. Renata se secó las lágrimas, pero en el fondo de sus ojos brilló una chispa de odio. Apretó los dientes, murmurando con veneno: «Si no puedo quedarme aquí, me aseguraré de que tú y tu hija lo pierdan todo». Esa maldición pesada se esparció en el viento de la tarde, anunciando una tormenta aún más aterradora que estaba por venir. Después de echar a Renata y doña Graciela de la hacienda Los Encinos, Alejandro pasó toda la noche sentado al lado de Mariana. La hacienda Los Encinos se hundió en silencio. Ya no había gritos, ni risas burlonas de Renata y doña Graciela, solo el tic-tac callado del reloj. Alejandro se sentó junto a la cama de su hija, observando cómo Mariana caía en el sueño. Las marcas rojas de las picaduras de abeja aún se notaban en su piel, y cada una de ellas le provocaba un dolor agudo en el pecho. Esa misma noche hizo una llamada
y contrató a una enfermera privada confiable para que cuidara de Mariana. Su nombre era Paula Jiménez, una mujer treintañera con amplia experiencia pediátrica. Llegó al amanecer, llevando un maletín médico y todos los suministros necesarios. Su voz era cálida cuando dijo: «No tiene por qué preocuparse. Vigilaré su estado cada hora. Las picaduras sanarán pronto. Lo más importante es consolarla emocionalmente. Ella necesita sentirse segura». Alejandro asintió, apoyó una mano sobre el hombro de Paula y habló en voz baja: «Por favor, cuídela. Volveré en cuanto termine lo que debo hacer». Miró a Mariana por última vez antes de salir de la hacienda. La niña dormía en paz, con los brazos envueltos alrededor de un viejo oso de peluche. Alejandro respiró hondo y se dijo a sí mismo: «Jamás volverá a sufrir otra herida. Pero también debo proteger la empresa, asegurar todo para su futuro». Al amanecer, el edificio de Automotriz Álvarez brillaba bajo el sol naciente. Los empleados se movían con prisa, y los medios aún hervían con rumores sobre el divorcio y los chismes acerca de su familia. Pero Alejandro entró en el gran vestíbulo con calma y compostura. Sus ojos eran afilados, como si declararan: «Nada me derribará». Dentro de la sala de juntas, los directores ya se habían reunido. En la pantalla se mostraba el prototipo de un automóvil eléctrico de nueva generación. Ese era el proyecto en el que Alejandro había apostado la reputación de Automotriz Álvarez. Poniéndose de pie, apoyó con firmeza una mano sobre la mesa. Su voz sonó firme y decidida: «Aunque mi familia haya enfrentado una sacudida, esta empresa no se detendrá. Este automóvil eléctrico se lanzará a tiempo. Demostraremos que Automotriz Álvarez no solo se mantiene fuerte, sino que lidera el camino». Algunos miembros se miraron entre sí y luego asintieron. La determinación de Alejandro alivió la tensión en la sala. Después de la reunión, Alejandro regresó a su oficina. Un grueso montón de documentos ya lo esperaba en el escritorio. Entonces una voz familiar llegó desde atrás. Alejandro levantó la vista. Mauricio Beltrán entró, su abogado personal y asesor legal de muchos años. Vestía un traje gris oscuro con la corbata perfectamente anudada, su cabello entrecano peinado hacia atrás, y su rostro mostraba la autoridad tranquila de un hombre que conocía la ley de principio a fin. Alejandro logró esbozar una sonrisa cansada. «Mauricio, llegaste en el momento justo». Mauricio colocó una carpeta sobre el escritorio y sacó una silla. «He preparado unos documentos. Después del divorcio, los medios están encima, y también los competidores. Si no actuamos pronto, pueden surgir problemas legales. Deberías firmar esto cuanto antes, por seguridad». Alejandro abrió el archivo y hojeó algunas páginas. Las cláusulas estaban llenas de palabras, nada más que lenguaje legal denso. Frunció el ceño, pasó unas hojas más y luego cerró el documento. «Gracias, Mauricio, pero no puedo firmar esto aún. Necesito leerlo con cuidado. Tú me conoces. No pongo mi firma a menos que entienda todo por completo». Mauricio dudó. Por un breve instante, la sonrisa en sus labios pareció congelarse. Después, rápidamente, soltó una risa ligera y golpeó la mesa con suavidad. «Por supuesto, Alejandro. Esa cautela es precisamente la que te trajo éxito. Pero recuerda, el mercado no espera por nosotros». Alejandro asintió, aún pensativo. Cuando Mauricio se levantó, Alejandro alcanzó a notar en los ojos del abogado una fugaz chispa de irritación. Desapareció tan rápido que era difícil comprenderla, pero Alejandro sintió como si una corriente fría hubiera pasado por la oficina. Esa misma noche, en un bar lujoso en el corazón de la ciudad, las luces de neón azules y rojas brillaban sobre las copas de licor. En un rincón sombrío, Renata estaba sentada con los brazos cruzados, sus labios rojos curvados en desdén. A su lado, doña Graciela bebía un licor fuerte, con la mirada brillante de cálculo. La puerta se abrió. Mauricio Beltrán entró, impecable con un traje negro, su porte calmado. Se acercó a la mesa, tomó asiento y mostró una sonrisa educada.
Renata se inclinó hacia él, su voz suave como seda pero impregnada de veneno. Mauricio, por fin llegaste. Una vez dijiste que estabas harto de pasar la vida tomando órdenes de Alejandro. Esta es tu oportunidad de salir de esa sombra. Mauricio arqueó las cejas, su tono mesurado. ¿Qué oportunidad? Doña Graciela dejó su copa sobre la mesa, su voz cortante como el hielo. A mi hija y a mí nos echaron de esa casa como si fuéramos basura. Pero el juego no ha terminado. Conocemos las debilidades de Alejandro, tanto en su familia como en su empresa. Si ciertos papeles se acomodan en el momento adecuado, su fortuna no permanecerá intacta. Renata clavó los ojos en Mauricio. Su voz bajó aún más, impregnada de intención calculadora. Ayúdame. No serás solo un abogado contratado. Tendrás un lugar al lado del verdadero poder. Lo único que debes hacer es dejar que algunos documentos crucen la mesa sin que Alejandro lo note. El resto, déjalo en nuestras manos. Mauricio giró su copa, observando cómo el líquido rojo se ondulaba lentamente. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, dejando que el jazz flotara en el aire. Luego dio un sorbo lento. Al posar el vaso sobre la mesa, su mirada se ensombreció. Al final, asintió levemente. Renata captó ese gesto. Sus labios se curvaron hacia arriba. Sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje a Lorena, la amiga tóxica que alguna vez la había instigado a casarse con esa familia como su boleto a una nueva vida. Una corta línea brilló en la pantalla. El plan ha comenzado. Afuera, las luces de la ciudad resplandecían intensamente, pero en las sombras, una trampa ya estaba tendida. Y Alejandro, junto con la pequeña Mariana, no tenían idea de que la verdadera tormenta apenas empezaba a gestarse. La hacienda Los Encinos, antes sofocante, ahora comenzaba lentamente a recobrar vida. Ya no había gritos ásperos, ni miradas maliciosas siguiendo cada paso de Mariana. Solo Alejandro y su hija permanecían, rodeados de unas pocas personas leales, intentando redescubrir un ritmo de vida pacífico. Mariana iba recuperándose poco a poco. Las picaduras de abeja habían disminuido, dejando solo leves rastros en su piel pálida. Paula, la enfermera privada que Alejandro había contratado, vigilaba su salud todos los días, le aplicaba pomadas, le tomaba la temperatura y la tranquilizaba con suavidad cada vez que la niña se estremecía de dolor. «Resiste un poco más», le susurraba Paula. «Las heridas sanarán pronto y volverás a correr». También había regresado la señora Dolores. Esta vez, nadie podía obligarla a marcharse. Para Mariana, su regreso era como recuperar una parte del hogar que había perdido. La niña se aferraba a Dolores, contándole pequeñas historias, a veces solo, «soñé con mamá» o «mi muñeca puede hablar». Dolores la escuchaba, sujetándole la mano con fuerza, dejándola sentir que no estaba sola. Una mañana de fin de semana, Alejandro entró al cuarto de su hija y la encontró abrazando a su viejo osito de peluche, mirando los dibujos que había estado coloreando. Tocó suavemente la puerta, su voz más tierna que nunca. «Hoy te llevaré a la planta automotriz. ¿Quieres ver dónde trabaja papá?» Los ojos de Mariana brillaron. Saltó de la cama y asintió con entusiasmo. «¿De verdad, papá? ¿Puedo ir contigo?» Alejandro se inclinó y acarició su cabello suave. «Sí, pero tienes que prometerme que no correrás. Te mostraré el auto nuevo en el que estoy trabajando». Mariana levantó la mano, hablando con solemnidad como si hiciera un juramento. «Lo prometo, me portaré bien». La planta de Automotriz Álvarez, dedicada a autos eléctricos, era enorme y moderna. El aroma de pintura fresca y metal caliente impregnaba el aire. Los trabajadores se detuvieron al ver entrar a su jefe con la niña y se inclinaron levemente. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, llenos de curiosidad. Alejandro la condujo hasta un automóvil plateado, el modelo en el que había trabajado durante 2 años. Abrió la puerta y la levantó para sentarla en el asiento del conductor. Mariana colocó sus pequeñas manos en el volante, ladeó la cabeza y soltó una risa alegre.
«Papá, este coche es como un caballo. Me llevará corriendo muy rápido, ¿verdad?» Alejandro rió. Su mirada se suavizó. «Así es, mi amor. Te llevará a donde quieras, siempre que papá esté a tu lado». Algunos ingenieros cercanos se detuvieron, se miraron entre sí, asombrados. El hombre conocido como el presidente estricto e inflexible ahora se inclinaba, consolando con ternura a su hija. La escena dejó a muchos sin palabras, pero no todos estaban contentos al ver aquello. En una calle cercana, un auto viejo permanecía estacionado en silencio. Doña Graciela estaba en el asiento trasero, sus ojos entrecerrados mientras observaba desde lejos. Apretó los dientes y murmuró entre ellos: «Esa niña aún vive feliz. No lo soporto». Renata estaba en el asiento delantero, sus labios rojos apretados. No apartaba la mirada de Alejandro abrazando a Mariana mientras entraban a la casa. Un mensaje salió rápidamente de su teléfono. «Prepárate, el momento está cerca». Esa noche, Mariana jugaba en el jardín detrás de la hacienda. Las suaves luces amarillas del jardín iluminaban cálidamente el césped. Dolores extendió una manta y se sentó con ella, mostrándole de vez en cuando cómo hacer coronas de flores con margaritas blancas. Mariana reía, corriendo feliz, sus pequeñas manos recogiendo flores y entregándoselas a Dolores. «Para ti. Tienes que sonreír más, ¿sí?» Dolores la abrazó con fuerza, su voz quebrada. «Mi niña preciosa». De pronto, las luces del jardín se apagaron. Todo el patio quedó sumido en una oscuridad espesa. Dolores se paralizó y giró la cabeza. El rugido de un motor tronó fuera de la reja. «Mariana, ven aquí», gritó, atrayendo a la niña hacia sus brazos. Pero dos figuras oscuras irrumpieron desde la barda. Una mano áspera arrancó a Mariana del abrazo de Dolores. «¡No! ¡Suéltala!», gritó Dolores, arañando desesperada, pero fue inútil. Los alaridos agudos de Mariana rasgaron la noche. «Papá, ayúdame». En un instante, la reja se abrió de golpe. El coche arrancó, sus llantas chirriando contra el pavimento. Dolores se desplomó sobre el césped. Sus manos temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro. Gritó hasta quedar afónica, pero solo el frío viento nocturno le respondió. En su despacho, Alejandro acababa de cerrar un expediente cuando escuchó los gritos desesperados. Salió disparado, el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía romperle el pecho. «¿Dónde está Mariana?», rugió corriendo hacia el jardín. Señora Dolores estaba de rodillas en el suelo, sollozando, la voz rota. Alguien se la llevó. Se fueron en el coche. Alejandro se quedó atónito, como si un martillo lo hubiera golpeado en la cabeza. Corrió hasta la reja, escaneando la calle oscura, pero solo quedaban la noche y el vacío. «No. Mariana, mi niña», susurró, la voz quebrada. El teléfono en su bolsillo vibró violentamente. Lo sacó con la mano temblorosa. En la pantalla brillaba un número desconocido. Contestó casi gritando. «¿Quién habla?». Al otro lado, una voz femenina conocida cortó el aire, fría como el acero. «Alejandro, si quieres volver a ver a tu hija, firma todas las escrituras de las propiedades y las acciones de la empresa. Si no, nunca la volverás a ver». Era la voz de Renata. Alejandro se quedó helado. Apretó el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos ardían rojos, el corazón se le cerraba, como si una nueva pesadilla acabara de empezar. Una vez más, la oscuridad se tragaba su vida y la de su hija. El teléfono resbaló de su mano temblorosa y cayó sobre el escritorio con un golpe seco. Se quedó inmóvil, el corazón retumbando como si fuera a estallar. Nunca se había sentido tan impotente. Las frías palabras de Renata aún resonaban en su cabeza. «Firma todo, o nunca volverás a ver a tu hija». La señora Dolores irrumpió desde el pasillo, el rostro surcado de lágrimas.
Lo tomó del brazo, la voz temblando. «Alejandro, te llamaron. Mariana, ¿dónde está?» Él se giró, los ojos encendidos de furia. «Renata tiene a Mariana. Quiere que le entregue toda la empresa a cambio de ella». Dolores retrocedió tambaleándose, cubriéndose el rostro, mientras los sollozos le desgarraban el pecho. Paula, la enfermera que se había quedado tras la desaparición de Mariana, bajó corriendo las escaleras, con los ojos muy abiertos de horror. «Dios mío, ¿cómo pueden hacerle esto a una niña de 6 años?» Alejandro no respondió. Caminaba de un lado a otro de la habitación, jalando de su corbata como si quisiera arrancarse el pecho. La rabia, la impotencia y el miedo chocaban en una tormenta que le gritaba dentro de la mente. En otro lugar, en un almacén húmedo a las afueras de la ciudad, Mariana estaba atada a una silla de madera astillada. La cuerda se le clavaba en las muñecas hasta hacerla sangrar. El hedor a moho y óxido le llenaba los pulmones y la hacía toser. Aún así, apretaba contra su pecho su osito viejo y desgarrado, aferrándose al único consuelo que le quedaba. Su voz temblaba mientras susurraba: «Papi, tengo tanto miedo, pero sé que vendrás. Por favor, papi». La puerta de hierro chirrió al abrirse, inundando la oscuridad con una línea de luz. Una figura alta y esbelta entró. Era Renata, con un vestido rojo intenso, los labios curvados en una sonrisa cruel. «Llorar no te va a salvar, Mariana». Su voz resumaba una dulzura falsa. «Tu padre se arrodillará, y tú no eres más que la herramienta que lo hará caer». Mariana se encogió, abrazando con más fuerza a su oso, los ojos grandes llenos de lágrimas. Detrás apareció doña Graciela, con los brazos cruzados y una mueca amarga en los labios. «Esta niña no tiene nada especial. Una chiquilla débil e inútil. Y aún así, basta para sacudir a todo un imperio, para hacer temblar el apellido Álvarez. Patético». Renata lanzó una mirada a su madre, luego se inclinó, susurrando al oído de Mariana: «Recuerda esto. En el momento en que tu padre firme, quedarás libre, pero si no, jamás volverás a ver el cielo». Mariana rompió en llanto, mordiéndose el labio para contener el sonido. Se negaba a que vieran su debilidad. En la hacienda, Alejandro seguía inmóvil. El teléfono volvió a vibrar. Lo tomó de golpe, la voz ronca. «Renata, ¿qué quieres?» Una risa helada silbó por el auricular. «¿Qué quiero? Todo. Las acciones, la fortuna, esa empresa de autos de la que tanto presumes. Fírmalo todo, Alejandro. Fírmalo y recuperarás a tu hija». Alejandro apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su voz temblaba de furia. «Si le tocas un solo cabello a Mariana, te juro que te destruiré, Renata». Renata rió, alargando el sonido como una cuchilla. «Aún crees que las amenazas significan algo. Esta vez no. Esta vez, el débil eres tú. No lo olvides, la niña está en mis manos». La llamada se cortó. Alejandro arrojó el teléfono al suelo, la pantalla se hizo añicos. Se sostuvo del escritorio, la cabeza baja, el cuerpo entero temblando. Dentro de él chocaban dos fuerzas: el terror de perder a su hija y la furia salvaje que amenazaba con consumirlo. El dinero, la empresa, nada de eso importa, murmuró con la voz estrangulada. «Mariana, tú eres todo para mí». La señora Dolores se acercó, posando una mano temblorosa en su hombro. «Alejandro, tenemos que llamar a la policía. No puedes enfrentarlo solo». Alejandro levantó la cabeza, los ojos inyectados de sangre ardiendo de determinación. «Tienes razón. Los llamaré, pero, Dolores, si le hacen daño a Mariana, te juro que aunque me cueste la vida, la traeré de vuelta». Dolores rompió en llanto, asintiendo. Paula estaba cerca, también con los ojos llenos de lágrimas. En ese instante, todos comprendieron que Alejandro ya no era el millonario frío que conocían, sino un padre desesperado dispuesto a darlo todo por su hija.
Al mismo tiempo, en el almacén, Mariana abrazaba con fuerza a su osito de peluche y susurraba: «Papá, sé que vendrás, creo en ti». Sus ojos brillaban con una luz frágil pero firme, como una vela en la oscuridad que se negaba a extinguirse. Esa misma noche, la policía de la ciudad golpeó la puerta de la hacienda Los Encinos. Un inspector alto, de hombros anchos y rostro severo, se presentó como el inspector Julián Torres. Estrechó la mano de Alejandro, su voz era firme. «Hemos recibido el reporte, señor Álvarez. Confíe en que haremos todo lo posible, pero necesitamos su total cooperación. No firme nada, deles largas, denos tiempo para rastrear sus movimientos». Alejandro asintió, mirándolo directo a los ojos. «Entiendo, pero no me quedaré de brazos cruzados. Aunque me cueste la vida, la traeré de regreso». Sus palabras roncas y firmes resonaron en la habitación, sellándose como un juramento grabado en piedra. La lluvia caía con furia, como si quisiera desgarrar el cielo. Alejandro sujetaba con fuerza el volante, sus ojos fijos en la carretera oscura que se extendía interminable frente a él. En el asiento del copiloto, el inspector Torres ajustaba la radio. Su voz profunda y áspera cortaba la estática. «Equipo 1, equipo 2, ya están en posición. Rodeen toda el área. Esperen la señal». El automóvil avanzaba como una flecha bajo la lluvia. Alejandro no decía una palabra. Sus manos se aferraban tan fuerte que los nudillos se habían puesto blancos. Solo una idea martillaba en su mente. ¿Dónde está Mariana? ¿Tiene frío? ¿Llora de miedo? Torres lo miró de reojo y habló con calma. «Señor Álvarez, sé que está ansioso, pero recuerde, cualquier movimiento precipitado podría poner en peligro a la niña. Nos apegamos al plan, ¿entendido?» Alejandro asintió levemente, pero su corazón ardía como fuego. A lo lejos, la silueta de un almacén apareció débilmente entre la cortina de lluvia. La oscuridad lo envolvía, salvo por una luz amarilla parpadeante que se filtraba por una pequeña ventana. Adentro, Mariana estaba atada a una silla de madera, la cuerda áspera se clavaba en sus muñecas, cortando la piel hasta que brotaba la sangre. Ella temblaba, apretando contra su pecho a su viejo y desgastado osito de peluche, y susurraba suavemente: «Papá, estoy aquí. Sé que me encontrarás». La puerta de hierro se abrió con un chirrido. Renata entró, alta y delgada, con el cabello mojado pegado al rostro y los labios rojos curvados en una sonrisa burlona. Arrojó un montón de papeles frente a Alejandro cuando lo hicieron entrar. «Fírmalo, Alejandro». Su voz era fría como el hielo. «Cada bien, cada acción, la empresa. Con una sola firma tendrás de regreso a tu hija». Doña Graciela cruzó los brazos y soltó una risa de desprecio. «¿Todavía crees que eres fuerte? Todo lo que construiste será de otros y lo aplastaremos bajo nuestros pies». Mauricio Beltrán, vestido con un traje oscuro, avanzó empuñando un cuchillo brillante. Sus ojos ardían, su voz áspera. «No alargues esto. Firma ahora, o la sangre correrá aquí mismo». Alejandro miró a su hija. Mariana se estremecía violentamente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos seguían brillando, con una fe absoluta en su padre. Él respiró hondo y tomó la pluma. Su mano grande temblaba, arrastrando cada trazo lentamente, como si intentara ganar tiempo. Mauricio gruñó, acercándose. «Apúrate, no tengo paciencia». Renata levantó la mano para detenerlo. «Déjalo terminar de firmar, luego todo habrá acabado». Afuera, la lluvia caía en cortinas, ahogando el sonido de las botas de la policía que se acercaba silenciosamente. El inspector Torres hizo una señal a su equipo, sus ojos tensos como una cuerda de arco. «Esperen. En cuanto él tome a la niña, abran fuego y controlen todo». Dentro del almacén, Alejandro se detuvo en la última línea. Alzó la vista, su voz profunda y ronca: «Ahora suelten a Mariana». Renata soltó una carcajada cruel. «Ingenuo Alejandro, ¿de verdad pensaste que sería tan fácil? Ya lo perdiste todo».
Mauricio se lanzó hacia adelante, cuchillo en alto. En ese instante, Alejandro arrojó la pluma al suelo y se lanzó sobre Mariana, rodeándola con sus brazos y girando su cuerpo para protegerla. ¡No!, rugió. El cuchillo le abrió el hombro, desgarrando su camisa. Mariana gritó, pero enterró el rostro en el cuello de su padre justo a tiempo. Los disparos tronaron. La puerta del almacén se abrió de golpe. Linternas iluminaron la oscuridad, acompañadas por un grito de mando. «Policía, suelten las armas». Mauricio tambaleó, derribado al suelo, el cuchillo resbaló lejos. 2 oficiales lo sujetaron, torciendo sus brazos hacia atrás y cerrando las esposas en sus muñecas. Renata chilló, llevándose las manos a la cabeza. «No, esto no puede ser. No puedo perder así». Doña Graciela gritó, señalando a Alejandro. «Todo es tu culpa. Arruinaste mi vida». En medio de la lluvia ensordecedora y las sirenas que aullaban afuera, Alejandro cayó de rodillas, abrazando con fuerza a Mariana. Ella temblaba en sus brazos, sus pequeñas manos colgadas de su cuello. Su voz se rompía entre sollozos. «Papá, pensé que nunca te volvería a ver». Alejandro la estrechó más, besando su cabello empapado. «Estoy aquí, Mariana, y nunca dejaré que nadie te vuelva a apartar de mí». Sus ojos se nublaban con lluvia y lágrimas. En sus brazos, Mariana era pequeña pero cálida, la única razón que necesitaba para seguir de pie. La policía arrastró a Mauricio Beltrán hacia afuera, con las manos atadas, su rostro torcido por el odio, mientras lanzaba una última mirada de rencor. Renata Montes gritó con desesperación cuando la jalaban, su voz ronca en medio de la tormenta. «Prefiero morir antes que perder de esta manera». Doña Graciela Montes agachó la cabeza, murmurando maldiciones entre dientes. El inspector Julián Torres dio un paso al frente y colocó una mano firme sobre el hombro de Alejandro Álvarez. «Usted hizo la parte más difícil. Ahora déjenos encargarnos del resto». Alejandro asintió, abrazando más fuerte a su hija, como si jamás la fuera a soltar. La tormenta seguía desatada, pero en sus brazos, la pequeña luz por la que había luchado finalmente había regresado. La mañana después de la lluvia, el cielo de la ciudad tenía un tono azul pálido cubierto de neblina. Alejandro permanecía inmóvil en la sala, con la mano apretada alrededor de una taza de café frío. En el sofá, Mariana Álvarez seguía dormida tras una larga noche de pánico. Cada respiración tranquila de ella aliviaba un poco su corazón, pero el recuerdo de la noche anterior lo cortaba como un cuchillo, negándose a desvanecerse. Se escuchó un golpe en la puerta. El inspector Julián Torres entró, cargando un grueso expediente en la mano. Su rostro, como siempre, era severo y sereno. Colocó el archivo sobre la mesa y miró directamente a Alejandro. «Hemos reunido pruebas suficientes. El caso irá a juicio el próximo mes. Debe prepararse. Esto no es solo una batalla para la policía y el tribunal, también es una batalla de espíritu para usted y su hija». Alejandro se sentó, con los ojos enrojecidos pero la voz firme. «No me importa lo que tenga que enfrentar. Solo quiero que Mariana tenga de nuevo una vida en paz. La justicia debe cumplirse». Un mes después, el Palacio de Justicia de Monterreal estaba abarrotado. Los pasos resonaban en los pasillos. Los destellos de las cámaras parpadeaban sin cesar. Ya no era un caso privado, se había convertido en un evento que conmovía a toda la ciudad. Renata Montes entró en la sala con el rostro pálido y el cabello despeinado. Llevaba un uniforme gris de prisionera, sus ojos aún ardían de odio. Detrás de ella, doña Graciela Montes avanzaba con su cuerpo delgado, temblando a cada paso, pero sin soltar la mirada hostil. Mauricio Beltrán fue escoltado, sus trajes costosos reemplazados por un uniforme naranja encandilante, su cara torcida en desprecio, sus ojos desquiciados. En el banquillo de los acusados se encontraban también 2 nuevos rostros cabizbajos: Lorena Figueroa, la amiga tóxica que una vez empujó a Renata, y el doctor Ernesto Valdivia, el hombre que había proporcionado los documentos falsificados. Ambos estaban ahora bajo el peso del desprecio público. Valdivia,
despojado de su bata blanca, no era más que un hombre caído, despojado de toda autoridad. Alejandro se sentó en la fila inferior, con la mano aferrada a la de Mariana. Ella vestía un sencillo vestido blanco, con el cabello recogido con cuidado, el rostro pálido pero los ojos claros y resueltos. La señora Dolores Vargas estaba a su lado, acariciándole suavemente el hombro, susurrándole: «Todo estará bien, mi niña. Vamos a salir de esto». El juez golpeó el mazo, su voz firme. Da inicio el juicio de los acusados Renata Montes, Graciela Montes, Mauricio Beltrán y sus cómplices. Se les acusa de secuestro, extorsión, fraude y conspiración. El fiscal se levantó, presentando las pruebas una por una: la grabación de las llamadas amenazantes a Alejandro, las imágenes de las cámaras de seguridad alrededor del almacén, el testimonio de la señora Dolores y las declaraciones de empleados manipulados por Mauricio. Cada prueba era como un cuchillo que cortaba directo en sus crímenes. Renata permanecía inmóvil, con las manos temblando. Graciela estaba empapada en sudor, murmurando oraciones. Mauricio apretaba los dientes, con la mirada desquiciada pero sin esperanza. Lorena bajó el rostro, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Valdivia inclinó la cabeza, exhalando como un hombre que despertaba de un sueño de poder. Cuando Mariana fue llamada al estrado de los testigos, toda la sala quedó en silencio. La niña avanzó, estrechando contra su pecho su viejo oso de peluche. Su voz era pequeña y temblorosa, pero clara. «Yo no hice nada malo, pero ellos me hicieron llorar todos los días. Yo solo quería estar con mi papá». La sala se congeló en un silencio absoluto. Alejandro bajó la cabeza, con los hombros anchos temblando. Nunca había visto a su pequeña hija tan frágil y al mismo tiempo tan valiente. Después de 3 días de audiencias, el juez dictó la sentencia. Renata Montes, 25 años de prisión. Graciela Montes, 20 años. Mauricio Beltrán, 30 años. Lorena Figueroa y el doctor Ernesto Valdivia quedan inhabilitados de todos sus cargos, con prohibición de ejercer, sentencias suspendidas y multas administrativas. El mazo golpeó de nuevo, retumbando en toda la sala. Renata gritó, abalanzándose hacia Alejandro, su voz cargada de desesperación: «Me destruiste. Alejandro, te vas a arrepentir». Pero nadie le tuvo compasión. La policía se la llevó mientras sus alaridos llenaban el aire. Graciela mantenía la cabeza baja, su arrogancia desaparecida. Mauricio mordía su labio, en silencio, como un hombre que lo había perdido todo. Lorena y Valdivia salieron en silencio, con la espalda encorvada, sabiendo que su reputación estaba acabada. Después del juicio, Alejandro inició el camino de sanación junto a su hija. Llevó a Mariana a ver a la doctora Andrea Campos, una psicóloga joven con una sonrisa tierna. Andrea le entregó a Mariana una caja de crayones y la animó a dibujar. Mariana permaneció callada un rato, luego dibujó una casa con 2 figuras a un lado, una alta y una pequeña. Ella sonrió y susurró: «Esta soy yo con mi papá». La doctora Andrea asintió. «Has encontrado de nuevo tu lugar seguro». Alejandro se sentó a su lado, sin palabras. Se dio cuenta de que todos esos años había dejado que el trabajo lo consumiera, olvidando que el verdadero legado de su vida era su pequeña niña. En los días que siguieron, Alejandro cambió por completo. Por las mañanas llevaba a Mariana a la escuela. Por las tardes cenaban juntos, hacían la tarea y leían libros lado a lado. Escuchaba cada pequeño relato que ella le contaba, algo para lo que nunca había tenido paciencia antes. Una tarde, la llevó al taller de autos. En lugar de mostrarle los nuevos modelos de coches, puso una hoja de diseño en blanco sobre la mesa y le entregó unas crayolas. «Adelante, dibuja aquí. Este es el verdadero legado. No la empresa, sino tú». Mariana rió, ocupada dibujando flores, nubes y su osito de peluche. Alejandro la observaba, con el corazón desbordado, los ojos nublados por lágrimas. El fin de semana, en el jardín de la hacienda Los Encinos, Alejandro y Mariana plantaron flores juntos.
La tierra fresca olía a vida. La luz de la mañana caía radiante. Mariana cavaba con entusiasmo. Sus pequeñas manos se ensuciaban, pero su sonrisa brillaba. Cuando la última flor quedó sembrada, Mariana se dejó caer sobre el pasto, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Susurró suavemente, como el viento: «Papá, lo único que necesito eres tú». Alejandro la envolvió en sus brazos, su voz entrecortada: «Y nunca volveré a dejar que llores». Una lágrima cayó, pero esta vez no fue de tristeza. Fue una lágrima de felicidad, cerrando un capítulo oscuro y abriendo un nuevo amanecer para padre e hija. Muchos años habían pasado desde aquel juicio histórico. La ciudad seguía bulliciosa, pero dentro de la hacienda Los Encinos el ambiente era distinto. Ya no había gritos ni pasos airados, solo las risas de una niña que crecía rodeada de amor. Mariana tenía ahora 8 años. Había crecido un poco. Sus mejillas antes redondeadas estaban más finas, pero sus ojos seguían igual de brillantes. En el estante, nuevas muñecas se alineaban ordenadas junto a su viejo osito. Aunque su pelaje estaba gastado, el osito seguía siendo el amigo del que Mariana no podía separarse. Una tarde de fin de semana, Alejandro dejó a un lado sus archivos y salió al jardín, donde Mariana ensartaba margaritas en pequeños anillos. Se sentó en silencio junto a ella, su voz tan suave como la brisa. «Mariana, ¿quieres que te cuente la primera vez que aprendí a manejar?». La niña levantó la mirada, sus ojos resplandecían. «Sí, pero tienes que contarme todo. Quiero saber si estabas tan nervioso como yo cuando aprendí a andar en bicicleta». Alejandro rió, despeinando el cabello de su hija. «Estaba más nervioso que tú. En ese entonces, mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza. Pero luego pensé, si no lo hago, caminaré toda mi vida. Así que pisé el acelerador y casi me voy directo a una zanja». Mariana soltó una carcajada y apoyó la cabeza en su hombro. «De verdad, eres muy chistoso. Pero me encanta escuchar historias de cuando eras niño». Esa noche, en la sala, padre e hija esparcieron piezas de Lego por el piso. Alejandro, torpe, unía mal las piezas, y Mariana fruncía el ceño al corregirlo, regañándolo con cariño. «Lo arruinaste. Esta pieza va aquí». Alejandro fingió estar confundido. «Oh, pensé que... No importa. Tú eres la ingeniera en jefe. Yo solo soy el asistente». Mariana asintió con seriedad. «Está bien, pero el asistente también tiene que trabajar mucho y no dejar todo sin terminar para irse a trabajar todo el tiempo como antes». Sus palabras hicieron que Alejandro se detuviera, miró a su hija y luego asintió con firmeza. «Sí, te lo prometo. No importa lo importante que sea el trabajo, nada es más importante que tú». Durante el verano, Alejandro llevó a Mariana a la automotriz Álvarez. Pero esta vez no la condujo a la ruidosa línea de producción. En cambio, la dejó sentarse en la sala de diseño. Frente a ella había una hoja en blanco, lápices de colores y un modelo de auto sin terminar. «Mariana», dijo, «dibuja lo que quieras. Quién sabe, quizá algún día un coche de automotriz Álvarez lleve tus diseños». La niña sonrió y comenzó a dibujar flores en la carrocería, agregando nubes y un sol. Al ver el resultado, Alejandro la estrechó en sus brazos, su voz quebrada. «Este es el verdadero legado. No la empresa, sino tú, Mariana. Tú eres el mayor orgullo de mi vida». En las noches tranquilas, padre e hija leían libros juntos. Mariana recostaba la cabeza en sus piernas, cerrando los ojos mientras escuchaba la voz cálida y serena de Alejandro leyendo un cuento. Su tono era calmado y reconfortante, muy lejos de las tensas reuniones de la sala de juntas. Antes de quedarse dormida, Mariana susurraba: «Papá, cuando crezca, todavía quiero sentarme y escucharte leer. ¿Me prometes que nunca me dejarás sola?». Alejandro se inclinaba para besarle la frente, su voz temblorosa pero firme. «Lo prometo. Tú eres mi única luz, Mariana». Esa primavera, el jardín de la hacienda Los Encinos floreció con colores brillantes. Padre e hija
plantaron nuevos rosales. Mariana colocaba feliz cada retoño en la tierra, mientras Alejandro presionaba con cuidado las raíces y las regaba. Cuando terminaron el trabajo, Mariana se secó el sudor de la frente y recostó su cabeza en el hombro de su padre. El sol de la tarde caía suavemente, cálido y tierno. Papá susurró: «Lo único que necesito eres tú». Alejandro la sostuvo con fuerza. Sus ojos se nublaron con lágrimas. En ese instante comprendió que todas las pérdidas, todas las tormentas ya no tenían importancia, porque justo a su lado Mariana seguía ahí. Su sonrisa era un nuevo amanecer, la mayor recompensa que la vida le había dado. Al final, la oscuridad nunca podría apagar la luz. Esta historia nos ha mostrado una verdad que nunca cambia. Los malvados siempre enfrentarán la retribución, mientras que los buenos siempre serán recompensados. Renata, doña Graciela y sus cómplices pensaron que podían usar el engaño para quedarse con todo. Sin embargo, fueron castigados por la ley. Por otro lado, Mariana, la niña inocente y pura, finalmente pudo vivir en el verdadero amor de su padre. El mensaje noble de esta historia es que a veces el dinero y la fama no lo son todo. Lo más valioso, el verdadero legado de cada persona, es el amor y la protección que damos a quienes más queremos. Y ahora, quiero escuchar tus pensamientos. ¿Qué opinas de las acciones del padre en esta historia? Si tú estuvieras en su lugar, ¿escogerías la empresa o a tu hija? ¿Crees que la justicia siempre está del lado de las almas bondadosas? También quiero preguntarte algo personal. ¿Cómo ha sido tu vida últimamente? ¿Hay alguna carga que estés llevando a solas? Si lo deseas, compártelo con nosotros en los comentarios. No olvides dejar un comentario. Cuéntame desde dónde nos estás viendo, cómo te sientes, y recuerda dar seguir para que podamos continuar juntos este camino a través de muchas más historias significativas.